Uno podría pensar que luego de las peleas de la semana pasada, cuando el viceministro de gobierno, como dices, trapeó el piso con ellos, algo dirían en la convención, ¿no? Pero no, no, ni mencionaron el tema. Los camisetazos son una vergüenza. Y antes lo eran en la política Siempre lo fueron. nacional. Se escondían los camisetazos. Por eso es que Nebot se hace la paja. Por eso es que Nebot habla conceptualmente y no rompe con el gobierno que tan mal les acaba de tratar una semana antes y sigue diciendo que sí, se llevaba muy bien con el abuelo y con el hijo y con el nieto y que él solo habla en términos conceptuales. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Convención del Partido Social Cristiano el sábado 8 de junio, el que acaba de pasar. Roberto, ¿cuál es la noticia? ¿Para qué sirvió la convención? Supongo que ya habrá candidatos. Ah, no, para nada. Aunque Henry Kronfle y Diana Pasley tuvieron un papel protagónico, se ha dicho que ellos van a ser el binomio, ¿no? Dieron un discurso, se sentaron en la mesa directiva junto a Nebot, el líder eterno, ¿cómo es que le dicen a Nebot, el líder? Presidente vitalicio. Presidente vitalicio, sí, comandante eterno. Eh, Luego se confundieron con las masas morenas, prodigando estrechones de manos y recibiendo abrazos, intercambiando fluidos. Pero, pero no, no fue una convención para nombrar candidatos, Martín. Bueno, supongo que en la convención algo habrán dicho de todo el petardo ese que tuvieron con Pablo Muentes, Mm. uno de sus asambleístas estrellas, ¿no? ¿Qué será? ¿Dijeron que lo expulsaron, que tenían alguna posición sobre eso o no? No, no dijeron nada, ni siquiera se acordaron de él, creo. Pero, pero supongo que de Baby Torres sí se acordaría, ¿no? Porque de haber sido el hijo pródigo, luego pasó al gobierno, no dijeron ahí nada, pero la semana pasada Baby Torres trapeó con Henry Kronfle y con los del Partido Social Cristiano, dijo que eran desestabilizadores, golpistas, medio correístas, eh, algo supongo que habrán dicho de Baby Torres. No, tampoco dijeron nada de Baby Torres. Y del gobierno, dijeron algo del gobierno, el gobierno también les acusó de un montón de cosas. Ah, ajá, no, no. Algo le criticaron, pero no, no anunciaron ni un rompimiento ni nuevos puntos de encuentro. Uno podría pensar que luego de las peleas de la semana pasada, cuando el viceministro de gobierno, como dices, trapeó el piso con ellos, algo dirían en la convención, ¿no? Pero no, no, ni mencionaron el tema. Y entonces, ay Roberto, entonces, ¿para qué se reunieron, pues? Muy buena pregunta. El mismo Jaime Nebot dijo que era una convención atípica, pero se pasaron de atípica porque, a ver, uno espera que una convención de un partido político empiece por analizar, o sea, convención nacional de un partido político debería empezar por analizar el momento político de la nación, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero no. O por lo menos analizar el momento político que vive el partido, es decir, entre la convención pasada y esta, ¿qué ha ocurrido con el partido, ¿no es cierto? Y ahí el Partido Social Cristiano tenía mucho, pero mucho que analizar, porque le metieron preso y mucho que explicar, porque le metieron preso a una de sus figuras estelares Claro. por andar operando ilegalmente en la justicia, porque hicieron una alianza entre la anterior convención y esta, hicieron una alianza con el gobierno y con los correístas y esa alianza se rompió y esa alianza parece que ahora vuelve, pero no vuelve y están peleados y apareció el viceministro, que era uno de los cuadros de la bancada de la legislatura anterior nomás y se bronquean con él y, o sea, tantas cosas que han pasado con el Partido Social Cristiano, ¿cierto? Entre la convención anterior y esta. Y Claro. no, nada, ni una palabra. Eh,
por eso es atípica la convención, como bien dijo Nebot, y esto es lo que el comandante eterno del Partido Social Cristiano dijo que no, ¿cómo era? Era presidente vitalicio. Presidente, da lo mismo, no, la misma huevada. Comandante eterno del Partido Social Cristiano dijo de lo que no se trataba en la convención. Escuchemos este pequeño audio. No hemos venido a designar todavía candidato alguno a nada. Y peor, a resolver nuestros problemas políticos o de políticos ajenos. Aquí hemos venido a tratar de plantear soluciones para resolver los problemas de la gente, que eso es lo que cuenta, el servicio a la gente. Ya ves, Martín, esta convención fue para hallar soluciones para la gente. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué soluciones para la gente plantearon? Ah, no, ninguna. No, tampoco. No, ninguna. Pero es que esto lo explicó Nebot en su entrevista de ayer lunes con Lenin Artieda en Contacto Directo en Ecuavisa. Ahí Nebot dijo, y cito, voy a leer lo que dijo: nuestra convención de ayer fue clara. Hablamos con el tejido social del país, con los que hacen el país para discutir soluciones. Pero Roberto, eso es la nada absoluta. Es ¿Por esa qué? vieja jerigonza de los políticos, ¿no? Que dicen y hablan y no dicen absolutamente nada. O sea, esto del tejido, por Dios. Dijo que es para hablar con el tejido social. Yo me pregunto, Roberto, yo no sé, tal vez tú también capaz de algún momento hablaste con algún tejido. Mi experiencia no me da para eso, pero ¿cómo será que se habla con el tejido social de un país? Martín, ¿Tú le viste al tejido social ahí reunido en la mesa directiva o no? no entiendes nada. Esto es una altísima elaboración conceptual. Lo que dijo Nebot, y lo explicó en la entrevista de ayer con Lenin Artieda, es que él habló en términos conceptuales. Por ejemplo, él Ah, no se ya. refirió a un presidente en particular ni a una coyuntura en particular. Él habló del país en términos conceptuales. Por ejemplo, ¿cuál es su relación con el presidente Noboa? Él lo explicó así. Y cito de nuevo, abro comillas. Dime si diretes de por medio se ha roto Daniel Noboa. No. Se habla telegráficamente, ¿ves? Stop. No. Nosotros no tenemos ningún problema personal. Peor yo, que tengo una buena relación porque su abuelo, su padre y con él mismo. Tenemos un problema conceptual. ¿Ves, Martín? Conceptual. Porque conceptualmente, dijo Nebot, conceptualmente el país no camina. Es como hablar con el tejido. Claro. Conversas con el tejido, O sea, caminas con... lo conceptual camina y el tejido Sí, se reúne ya. cuando conversas con el tejido, caminas conceptualmente. En nuestro tonto pensamiento no entendemos esos grandes pensamientos, esas grandes ideas de los grandes hombres. Pero vos, por ejemplo, ¿vos caminas conceptualmente o mueves los pies? No, a ver, Vos has Roberto, de mover todo los esto pies. es, Es que vos seguramente mueves los pies, pues, ¿cómo vas a entender? O sea, no, pues nada. o sea, tú lo que me estás queriendo decir es que pienso con las patas, porque, no, Roberto, perdóname, pero todo esto es pura paja, paja y paja. Lo único que sacamos en claro de esta convención es de esto que te voy a hacer escuchar y que fue lo que planteó Alfredo Serrano en la convención. A ver, escuchemos. Hoy queremos resaltar ya la presencia de diferentes personajes con un respaldo popular en sus provincias que vienen a ser parte de este proyecto, no del Partido Social Cristiano, sino de la tesis, de la propuesta que es ir a respaldar a los sectores populares de este país. Me refiero a la asambleísta Sofía Sánchez de la SOAI aquí presente, me refiero a la asambleísta Carla Cruz de Latinoamérica, me refiero a la asambleísta Andrea Rivadeneira de Zamora Chinchipe, me refiero a Gisela Molina, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Por ahora, por el momento, habrán más incorporaciones en el resto del país. Ah, eso sí está clarito, eso sí. Pero, pues, ¿vos qué crees? Esos serán camisetazos conceptuales.
o serán vergonzosamente terrenales como suelen ser los camisetazos? Así es, Roberto, la convención realmente para lo único que se hizo es para anunciar estas incorporaciones al equipo, básicamente camisetazos. Y hay que admitir que algunas fueron completamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay nombres como el de Sofía Sánchez y Gisela Molina, que fueron de Pachacutic, luego representaron esa resistencia al autoritarismo de Isa, de Leonidas Isa, fue gente cercana a Fernando Villavicencio, que se suponía que hacían la resistencia y la oposición, o como se llame, precisamente a movimientos como el Partido Social Cristiano, ¿no? O sea, en los casos de estas dos figuras políticas, no se entiende. Sí, Sofía Sánchez y Gisela Molina no se entiende. Y Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, que también fueron nombradas ahí en ese video por Serrano. ¿Qué sabes de Bueno, ellas? me parece que es un caso especial. Ellas, asambleístas de Construye, ellas tuvieron un tema, un precedente en esto, ¿no? El jueves pasado, antes de que llegue el sábado de la convención, se votó una reforma a la ley del IES. Y en esa reforma había una norma, un artículo que de lo que se trata es de que el IES pueda hacer inversiones en el extranjero. ¿Cuál era la postura de Construye sobre esto? Es de que había que oponerse porque esto abría la puerta a la duda, o sea, a la posibilidad de que se genere un nuevo caso como el del ISPOL, cuando invirtieron el dinero de la seguridad de la policía en cualquier cosa. Hay que tomar en cuenta que este proyecto era de Henry Kronfle, que además sobrino del señor Kronfle, que fue uno de los principales responsables en el caso ISPOL, el presidente de la banca de Guayaquil. ¿Será que don Henry Kronfle, el actual, está queriendo seguir los pasos del tío? Bueno, no sabemos, pero lo Sí. cierto es que Construye dijo, no vamos a votar. Y resulta que llega el día de la votación y ¡tas! Carla Cruz Cruz y Andrea Rivadeneira votan a favor. a favor, o sea, para que el IES pueda ir a invertir su plata en bonos suizos o en cualquier cosa, no sé, ¿no? El sábado, esto fue el jueves, y el sábado Alfredo Serrano las menciona ahí, lo escuchamos en ese discurso, y aunque ellas no asomaron y después dijeron que no, que son independientes, lo cierto es que por eso fueron sancionadas. Ya tengo entendido que las van a expulsar de Construye por haber hecho esto. Sí, lo que sí dijeron es que habían conversado con el Partido Social Cristiano y tienen muchos puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Oye, es penoso lo de Construye, ¿no? Yo creo que Construye se merece un capítulo aparte del análisis, pero vamos primero a una pausa y volvemos para hablar de Construye. Está bien. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Oye, decíamos que Construye está en el fondo del mar, porque si a esos 4 asambleístas, bueno, 2 de ellos eran de gente buena, que ya se salieron al principio mismo de Construye, a esos que nombró Serrano, añades los 2 que se fueron no al Partido Social Cristiano, sino a ADN, el partido de gobierno, que son Alexandra Castillo y Francisco Ceballos. Todos muy conocidos en su casa a la hora de comer. Si sumas estos, o sea, ya lo que fue
la segunda fuerza política de la Asamblea con 28 asambleístas ha terminado reducido a 17. O sea, ya se partieron cuando empezó esta legislatura entre gente buena y construye. Y ahora ya de ese segundo bloque más importante de la Asamblea, queda un bloque de 17 que debe ser el tercero o cuarto, ¿no? Yo no sé si ADN y los socialcristianos ya son bloques más grandes con todo lo que le han chupado. Y esto huele muy mal porque a mí me da la impresión de que hay un esfuerzo concertado entre socialcristianos y el gobierno para minar la bancada de Construye. ¿Qué sentido le ves a esto de hacer una convención nacional, cuyo único punto relevante, Martín, es el anuncio de 4 camisetazos? Además habla, esto es el retrato de en lo que se ha convertido la política nacional, ¿no? Y el Partido Social Cristiano es un fiel representante de esto, y ADN peor. Hacer una convención nacional y proclamar 4 camisetazos como el gran éxito. O sea, de la convención pasada a esta, al Partido Social Cristiano le han pasado horrores. Al Partido Social Cristiano ha hecho horrores, ha pactado con horribles, les han metido presos. O sea, todo lo que ha pasado con el Partido Social Cristiano, ya dijimos, todo lo que ha pasado con el Partido Social Cristiano y de lo cual no se habló en esta convención. Y lo único que tienen para proclamar es 4 camisetazos. Eso es una vergüenza. ¿Vos te imaginas una convención, digamos, del PP en España? Ya, para ir con España, que también, que están Sí, súper sí, mal. O sea, ya si la comparación con España es desventajosa, es porque nosotros estamos en el fondo. Pero vos te imaginas una convención del PP para anunciar que 4 diputados de Vox dieron el camisetazo y se fueron con eso es inimaginable, primero porque eso no pasa, y segundo, si pasa se disimula, ¿no? O sea, los camisetazos se disimulan ni porque siquiera, ni es siquiera del vergonzoso. PSOE, o sea, ni siquiera nos podríamos imaginar No, una convención del PSOE para esto, ¿no? Es que realmente es impresentable esto, Roberto. Los camisetazos son una vergüenza. Y antes lo eran en la política siempre lo fueron. nacional. Se escondían los camisetazos, ¿no? El que cambiaba así, el del camisetazo se lo tildaba de bailarín. Acuérdate que hasta hubo un presidente, Fabián Alarcón, al que se le decía el bailarín porque se cambiaba de camisa, pero era súper vergonzoso eso, ¿no? Entonces uno dice que este es el gran triunfo del Partido Social Cristiano. Qué, qué pobreza, qué vergüenza, Roberto. Tienen a uno de sus personajes más representativos preso y no dicen nada. A otro que se mete al gobierno sin desafiliarse, sin hacer un anuncio, sin separarse. Luego arma pelea contra su ex y tampoco dicen nada de ese señor. Ya, bueno, eso ya lo mencionaste tú, pero yo no puedo dejar de decirlo porque esto es la decadencia pura y dura de la política ecuatoriana, Roberto. Esto es porque los partidos, incluido el social cristiano, o el social cristiano por delante, son empresas electorales. O sea, aquí no hay intereses ideológicos con partidos, ¿no? Así no son partidos ideológicos, no son partidos que representen tendencias, no son partidos que representen nada. Entonces, un camisetazo, ¿qué más da para una persona como cualquiera de las nombradas? Uno habría pensado que Sofía Sánchez no, ¿verdad? Que Sofía Sánchez era una persona firmemente de centro izquierda. Bueno, pues no, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da para Sofía Sánchez que quedarse donde estaba o irse al Partido Social Cristiano o quizás ADN? ¿Por qué no sería ADN? Pudo haberse ido a ADN, ¿por qué no? Terminará de correísta, eso dirá que no, jamás, no, pero a lo mejor. O sea, imagínate una Marcela Holguín, correísta, no podría ser de ADN, Marcela, podría estar en ADN perfectamente, ¿no? O sea, íntima de Daniel Noboa, viajó con él a Rusia. Podría, Baby Torres, social cristiano, ¿por qué no podría ser correísta, Baby Torres? Podría ser correísta perfectamente, podría ser de ADN también, ahora está en el gobierno. O sea, no hay. ¿Qué son los partidos? Son la nada. Entonces, los camisetazos son la nada. ¿Cómo empezó esta legislatura? Esta legislatura empezó con el gobierno
tratando de pactar con los bloques que no tenían líneas rojas y tratando de minar a Construye. El gobierno nunca conversó con Construye, a pesar de que como un bloque que no tenía la mayoría necesitaba hacer un pacto de gobernabilidad, y lo más lógico era buscarla, ya que el correísmo era tan ajeno a lo que creíamos que era ADN, o parecía tan ajeno a lo que creíamos que era. Buscarla en la segunda fuerza más grande después del correísmo, que era Construye, y que estaba dispuesto a conversar, pero nunca conversó siquiera con Construye. Entró directamente a romper y directamente a, ¿qué será? Uno no sabe, uno no tiene los elementos para decir, entró a comprar asambleístas, pero ¿cómo se los llevó? O sea, si no los compró, y lo mismo podríamos decir de estos últimos 4 cambios anunciados por el Partido Social Cristiano el sábado. Si no los compraron, ¿cómo los adquirieron? ¿Así gratis? ¿Salen Sí, gratis? 4 asambleístas salen gratis. Vaya, qué suerte ¿sabes tienen qué? estos partidos. ¿Sabes qué, Roberto? Es que yo tengo una sospecha y que tiene que ver, y me baso en lo que hemos hablado. A mí me da la impresión de que hay un operativo en marcha, bueno, sabemos que hay un operativo en marcha por el gobierno para destruir a Construye, y yo me temo que el Partido Social Cristiano, coincidencial o no coincidencialmente, entraron también en el mismo juego. Y es que para el Partido Social Cristiano o para Noboa y el gobierno, que Construya desaparezca, como ya está a punto de serlo, que, que todo el andamiaje de Construya se pulverice, es muy bueno para ellos, porque los socialcristianos, los correístas y alguna gente vinculada con el gobierno salieron enlodados con el caso Purga, el Metástasis. Entonces tampoco conviene que la centro izquierda, y sobre todo de la sierra que representa Construye, se apropie del electorado que ve en eso una virtud. Eso y el correísmo, ¿no? Entonces me parece que aquí hay, a mí me huele mucho, y es la única explicación que encuentro para que hayan hecho una convención sobre esto, es la necesidad de estas fuerzas políticas porque Construye se pulverice. Sí, Y sí. Y eso significaría, Martín, que la pelea de la semana pasada fue aparente. Por eso creo que hacíamos bien en preguntarnos, este Cachascán es como como esos espectáculos de Cachascán en los que no sabemos si se están pegando o si están fingiendo, porque a lo mejor a la vuelta de la esquina, socialcristianos y el gobierno se vuelven a juntar, y para estas elecciones los socialcristianos no presentan un candidato tan lamentable como el señor Henri Cronflet, Monsieur le Décontracté, sino que se van con una carta ganadora que pueda ser más interesante para ellos mismos, ¿no es cierto? O sea, todo es posible. Por eso es que Nebot se hace la paja. Por eso es que Nebot habla conceptualmente y no rompe con el gobierno que tan mal les acaba de tratar una semana antes, y sigue diciendo que sí, se llevaba muy bien con el abuelo y con el hijo y con el nieto, y que él solo habla en términos conceptuales. Paja. Eso explica la paja. nosotros no entendemos lo conceptual. Tal vez eso es todo, Rubén. Sí, en nuestro tonto pensamiento. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.